Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Las cárceles, en las cárceles se cometen crímenes, no hay políticas de seguridad en el país, el sicariato está por todos los lados, pero tras de todo hay el silencio del CIADIA, excepto de tu plataforma, de gente como tú que está atrás de esto y de que no se dé, pero hay un silencio absoluto de los medios de comunicación y del mismo gobierno y de las mismas instituciones. ¿Qué está pasando con esto, Alex? Yo estoy preocupado, perdóname la introducción, pero estoy altamente preocupado por lo que ocurre. No, y te agradezco que lo pongas en primer plano, porque está como tú dices, ¿no? Hay un libro que se llama La teoría del shock, hay otro, un documental muy bueno de, en YouTube que se llama eh, la, la doctrina del shock, ¿no? Que básicamente es que estos gobiernos fácticos nos lanzan una y otra vez, no solo en el actual del señor Guillermo Lasso, sino también en el anterior de Lenín Moreno Garcés, escándalo tras escándalo, cortinas de humo, básicamente, que distraen a la población hacia los temas que a ellos realmente les interesa, donde se podría decir, donde queman las papas, ¿no? Donde realmente se manejan miles de millones de dólares en los cuales ellos están interesados. Me refiero a ellos, tanto los grupos de poder nacionales como los grupos de poder internacionales. Pero lo que más preocupa, tal como decía Martin Luther King, no tanto es el hecho de lo que dicen los perversos, los malos, sino el silencio de los buenos. Y ahí es donde llama muchísimo la atención que las bancadas progresistas, las dos únicas que en principio se pueden llamar así, tanto de parte de UNES como de Pachacutic, no estén a la altura de los acontecimientos y estén bailando al son que les marca el banquero Guillermo Lasso, ahora presidente de Ecuador, ¿no? Entonces, eso es lo que más preocupa en estos momentos, porque como hoy ha sido devuelta la ley esta de creando oportunidades por parte del CAL, de la Asamblea Nacional, aplicando el reglamento y aplicando lo que dice la Constitución, eh, no es nada del otro mundo, no es ningún mérito, por decirlo de alguna forma, es lo que tenía que hacer la unidad de calificación de la Asamblea Nacional y devolvérsela al gobierno, ¿no? Pero incluso esto es una distracción para que los temas fundamentales en los que se debe estar hablando no se discutan y lamentablemente las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, insisto, le siguen el mismo juego al señor Guillermo Lasso. Porque aun cuando se hubiese aprobado esta ley, ¿no? Y de hecho lo harán por una vía o por otra, el hecho de regresar al CIADI y a los tratados bilaterales de inversión, más el tercer eje, que lo venimos repitiendo más de una vez, que es la privatización del Banco Central del Ecuador, a futuro, aun cuando quisiésemos revertir la ley de creando oportunidades, bien la actual, o bien la modificada, flexibilizada, suavizada, que puede que el señor Lasso remita nuevamente a la Asamblea Nacional, o bien por consulta popular, esa ley no se podría revertir a futuro. ¿Por qué? Porque si un gobierno progresista en 2025, en 2029, si algún día tenemos uno, y dice, bueno, pues esto de las horas extraordinarias, las horas extras, que se deben pagar al 100%, ya no al 50%, como se podría haber aprobado por parte de Lasso en su régimen, bueno, pues vamos a volver al 100%. O vamos a estimar que el 100% del pago de las horas trabajadas en sábado, domingo y feriados vuelvan a lo que es el Código de Trabajo, vamos, que se derogue esa ley. Definitivamente, las transnacionales verían en ello una reducción de sus ganancias, porque obviamente pagar menos a los trabajadores redunda en ganancias para ellos y para los grandes grupos de poder,
y podrían amenazarnos con denunciarnos ante el CIADI. Y entonces la propia ley de Guillermo Lasso, creando oportunidades, que hubiese sido aprobada o que pueda ser aprobada vía consulta popular, no podría ser revertida a futuro en los próximos 40 años. So pena de esas amenazas por parte de las transnacionales ante estos tribunales de arbitraje internacional privados que están allí pues para favorecer los intereses de los grupos de poder, tanto internacionales como nacionales, porque el interés de esta gente, de los banqueros, como el señor Lasso, el señor Fidelegas, los grandes grupos de importadores, a los que representa el señor Jaime Nebot Sadi, etcétera, se benefician de estos tratados bilaterales de inversión, cobijados por la impunidad que ofrece este centro de arbitraje internacional como el SPIADI, y sus fortunas que están en el exterior las transforman en pseudo transnacionales, en multinacionales, las disfrazan de inversión extranjera y se unen al saqueo del país. Y termino diciendo esto, que hay que leer entre líneas, hay que analizar mucho lo que dice el señor Jaime Nebot, sobre todo en esa presentación de hace pocos días atrás sobre la nueva directiva del Partido Social Cristiano, una y otra vez, e incluso dentro de, y lo pueden buscar en YouTube eso, incluso, y no voy a mencionar al pseudo periodista que le hizo la entrevista hace 2 días en un canal público de televisión de máxima audiencia, que también entrevista al señor Jaime Nebot, y hay algo en lo que él menciona muy por encima, pero lo menciona todo el tiempo para atraer inversión, según él, extranjera, que básicamente es para unirse al saqueo del país, que son arbitrajes internacionales. Si quieren les podría dar el minuto exacto donde el señor Jaime Nebot una y otra vez menciona lo de los arbitrajes internacionales y en donde se alinea con el señor Guillermo Lasso, en donde no van a tener ninguna discrepancia en lo absoluto. Así que llama muchísimo la atención, insisto, el silencio de las fuerzas progresistas con las que hemos estado hablando, con todas. Ya llevamos en el caso, por ejemplo, de la CONAIE, hablando de esto, explicando esto en reuniones internas con el señor Leonidas Issa, 3 meses. Prácticamente hace un mes, y lo tengo que decir ya sin tapar a nadie, con el señor asambleísta Salvador Quispe, que me reuní con él para explicarle esto. El señor Quispe no tenía conocimiento ni siquiera de que existía el decreto 165 de Guillermo Lasso. Y de ahí la bancada de Pachacuti no tiene ningún conocimiento. Del lado de la bancada de UNES se mantienen única y exclusivamente 15 asambleístas de 47 que se han activado en esto, a pesar de que un referente como es Andrés Arauz insiste una y otra vez en la necesidad de parar esto, con lo cual no es que sea un tema desconocido por la bancada de UNES, y aun cuando Andrés no lo expusiese constantemente en sus redes sociales, en foros, en conversatorios, etcétera, es obligación de los asambleístas, en este caso de UNES, pero en general de los 137, pero sobre todo de UNES, y menciono muy particularmente a UNES, porque en nuestro caso apoyamos y votamos por ellos, por ser la opción progresista dentro de la visión que tiene, en este caso, la plataforma Vapor de Ecuador. Aquí un paréntesis sobre lo que tú mencionaste al inicio, Richard, sobre la lucha que llevo yo y lleva la plataforma Vapor de Ecuador. Si bien es cierto, lideramos esto, en mi caso estoy al lado, al frente, como cara visible, de un equipo de trabajo increíble dentro de la plataforma Vapor de Ecuador, y ahora ampliado a otras 9 organizaciones, tanto en Ecuador como en España, en este caso Despertar Ciudadano. Hace poco, con muchísimo esfuerzo, sin recursos, pudimos viajar haciendo vaca, como se dice, y pues, gracias a la generosidad de los compañeros de los colectivos de SOS Ecuador en Guayaquil y de Acción por la Vida también en Guayaquil, es donde dimos un conversatorio sobre esto in situ, allí en el puerto principal,
también con los compañeros de MAPSE, este colectivo también en Guayaquil, y otras organizaciones las dos organizaciones ya han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, desde la ciudadanía, desde el poder popular. Por ello, quienes deberían estar liderando esto, que son los asambleístas progresistas en general, no están por la labor. Deja en entredicho que pudiesen existir pactos encubiertos para poder garantizar ciertas amnistías del parte en este caso, de la Revolución Ciudadana, lo cual sería muy lamentable porque incluso la Constitución dictamina que no pueden anteponerse intereses personales sobre los intereses del país. Y para ser justos, dentro de lo que comentaba hace poquito, hay otras organizaciones como el colectivo Azuay Unido en Cuenca, los defensores de la Unión Revolucionaria, el DUR, en Chimborazo, Patria Libre aquí en Quito, ya de mencionar Despertar Ciudadano en Barcelona, España, y un par de organizaciones que ahora mismo no recuerdo bien el nombre, también desde la costa ecuatoriana, que estamos unidos enfrentando esto para detener lo que realmente debe interesar al país, que es donde se juega el futuro realmente de nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque a nosotros ya nos han arruinado el presente, tenemos que luchar también pues, para en algo detener un poco la avalancha, ya ni siquiera neoliberal. Esto ya pasa a un tema feudal, ¿no? En donde esta gente sigue pensando, y me refiero a esta gente con el señor Guillermo Lasso y todos los poderes fácticos a los que él representa, más la ultraderecha de Jaime Nebozadi, por mucho aderezo y demagogia barata que le imprime a su discurso, más la inacción de quienes deberían, al menos del movimiento indígena, en este caso del señor Leonidas Issa, pasar a la acción constitucional, a la lucha institucional, para que, entre otras cosas, el señor Lasso no tenga la excusa de calificarnos al pueblo ecuatoriano en general como terroristas, narcotraficantes, contrabandistas, etcétera, sino que podemos dar la pelea en unas instancias en las que ellos creen, unos y otros, que son única y exclusivamente temas de eruditos o de expertos, que no digo que esté mal, está muy bien que se impliquen. La academia está ausente para variar de todo esto, cuando los principales afectados son los estudiantes universitarios ahora y muy posiblemente a futuro. Leía antes de entrar en la conexión un comentario en el chat de aquí de la transmisión de Hechos de Ecuador, que estábamos regresando a la década de los 70, 80 y 90, pues literalmente es así. Y lo peor es que estamos haciendo exactamente lo que nos hicieron en la década de los 70, 80, regresando a esas políticas que nos produjeron al menos 3 décadas, repito, 30 años de pobreza y miseria. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio,